Bien, lo escuchamos. Por autorización de la Corte, el SAT va a poder acceder a la información bancaria de empresas y personas sin una orden judicial previa. Platico con Narciso Vargas Salanueva, él es contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal. Narciso, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hola. Hola Lucero, buenas tardes, ¿cómo estás? Agradecido siempre por el espacio que nos brindas a tus órdenes. Oye, se intenta verificar el correcto cumplimiento de impuestos y también evitar defraudación fiscal, lavado de dinero y, por supuesto, delincuencia organizada. De esto hay bastante en México. Pero ¿qué implica que no haya una orden judicial? ¿Qué opinas? Bueno, mira, hay que recordar que obviamente la Constitución en su artículo 16 salvaguarda estos derechos para las personas, sean físicas o sean morales. Sin embargo, también hay que recordar que las facultades en ese sentido ya existen en el Código Fiscal en su artículo 48. En el último párrafo ya prevé que se puede solicitar información a los bancos y también lo incluye el artículo 142 en su fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que acabábamos de vivir el pasado 10, Lucero, es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se pronuncia con respecto a si es constitucional o no este dispositivo del 142 que te acabo de mencionar. Todo esto derivado de un amparo que interpone Moisés Mansur, empresario que está acusado de lavado de dinero y de defraudación fiscal, y que es un presunto prestanombres de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Esa es el hilo que se sigue en este asunto, y entonces la Suprema se pronuncia en el sentido de que sí es constitucional este artículo 142 y que se concatena con el 48 del Código Fiscal, porque hay que recordar que si bien es cierto que la Constitución tutela los derechos de los mexicanos, también hay un bien mayor común que es todos los mexicanos, es decir, la sociedad. Y al tratarse de un asunto fiscal que tiene que ver con los recursos del erario, pues lo que se protege es el bien mayor, es decir, el bien de la sociedad mexicana en contra de un derecho que, como sabemos también, los derechos no son absolutos, sino que se tienen que ver en el marco de los derechos de los demás. Por eso es que se pronunció en ese sentido la Suprema Corte. ¿Qué opinas de quienes sí cometen, por ejemplo, defraudación fiscal y alegan que con estas medidas se vulnera su derecho a la privacidad? ¿Cómo consideras que se podrían investigar estos casos y, por supuesto, poder disminuir este tipo de faltas aquí en México? Sí, bien, Lucero, pues mira, ya lo vimos, ya la Suprema Corte ya se pronunció, hay un antecedente en una tesis aislada también de la primera sala, que fue el 22 de febrero, si no mal recuerdo, donde de manera análoga se hace un pronunciamiento similar cuando la Suprema Corte menciona que la autoridad ministerial va a poder solicitar información financiera cuando exista un posible delito de defraudación fiscal. Entonces, me parece que la gente que actúa de manera no correcta, al filo quizá de algunos artilugios legales, pues ya encontró aquí un pronunciamiento muy claro por parte de la Suprema Corte de la Justicia, y que a todos los mexicanos, a la sociedad, nos conviene que ese tipo de prácticas, que ese tipo de personas pues sean detenidas, sean tratadas con todo el peso de la ley. Oye, ¿qué pasaría después de que las autoridades en su momento tengan cierta información de personas o empresas en la que se perciban algunas o ciertas anomalías? ¿Acudirían después al Ministerio Público para denunciar posibles delitos? ¿Cómo sería la dinámica? Sí, mira, Lucero, la dinámica es relativamente simple. La, la Secretaría de Hacienda, a través de su brazo, que es el Servicio de Administración Tributaria, al ejercer facultades de comprobación que están contenidas en el artículo 42 del Código, pues si detecta ciertos indicios donde se presuma que hay probabilidad de un delito fiscal, pues le da vista al Ministerio Público. Eso está previsto ya en el Código. Entonces, ese es el camino. Ahora, hay que recordar que paralelo al Servicio de Administración Tributaria tenemos otro órgano, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy es titular el licenciado Pablo Gómez, que fue ex diputado federal, y que tiene facultades también de revisar las cuentas bancarias de los mexicanos y, bueno, también de los extranjeros, desde luego, es decir, todo el sistema financiero, y de encontrar indicios. También lo que tiene que hacer es darle vista al Ministerio Público y actuar en consecuencia.
Bien, ¿estas revisiones o estos ingresos a ciertas cuentas serían al azar? Sí, fíjate, Lucero, que es una pregunta muy interesante, porque mucha gente dice, bueno, pues es que a mí nunca me han revisado, a otros nos da miedo que nos vayan a revisar. La realidad es que hoy en día el sistema, el software que tiene la autoridad, maneja una matriz de riesgos. ¿Sí? Hay que recordar que la autoridad tiene hoy en día programas en marcha como es el de vigilancia profunda, que se dedica a revisar el perfil transaccional, es decir, la conducta del contribuyente en cuanto a cuántas declaraciones fuera de tiempo ha presentado, si el impuesto sobre la renta ha subido o ha bajado, igual que el IVA, las retenciones, y en función de todo ello, Lucero, es que se toman decisiones a través de esta matriz y se detonan las revisiones por parte de la autoridad. El mismo sistema va detectando ahí algunas cosas extrañas en las cuentas. Es correcto, el mismo sistema y obviamente, desde luego, el factor humano que tiene que ver ya con los puestos directivos dentro del mismo servicio de administración tributaria. Entonces, gracias por compartir estos datos con nosotros y dejarnos más claro este tema que para muchos suele ser a veces un poco confuso con palabras técnicas. En fin, gracias por la comunicación. Un abrazo. Al contrario, Lucero, el agradecido soy yo, que estés muy bien. Gracias.